Buenas tardes con todos ustedes. Se da inicio a la causa 347-2015 y el proceso seguido contra César Joaquín Álvarez Aguilar y otros por el delito de asesinato y otros en agravio de el Estado y otros. La audiencia ha sido convocada para el día de hoy, 9 de julio de 2024, a horas 2:30, dándose inicio 12:34. Este tercer juzgado penal nacional se encuentra conformado por quien les habla la doctora Caballero García Juana Mercedes, que actuará como directora de debates y presidenta. Se identificarán los colegas que me acompañan. Doctora Naico, buenas tardes. Identifíquese, por favor. Sí, doctora Naico Coronado Salazar, integrante del colegiado. Gracias. Doctor Max, buenas tardes. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. A las partes procesales, Max Oliver Bengoa Iglesias, juez integrante del colegiado. Gracias. Asistente de cuentas, si están todas las partes procesales. Señora magistrada, para precisar que en la audiencia del día de hoy, por parte del Ministerio Público, está participando la doctora Joana Elizabeth Enrique Felipe. En cuanto al actor civil, está conectado también asimismo también la defensa de los acusados, precisando que en esta oportunidad el doctor León Usuriaga está apoyando al doctor al doctor Johnny Núñez. En cuanto a los acusados, doctora, tenemos conexión con el penal de Cochamarca, con 1, con 2, Chayapalca y en libertad al señor Ramírez Policarpio. Asimismo, precisar que me han informado a través del personal de la sala de audiencias del penal de Ancón 1 que el señor Adam Sicha Vilches ha sido trasladado al penal de Chincha, por lo que no está presente en la audiencia del día de hoy, doctora. ¿Esto cuánto tengo que informar? Gracias. Muy bien, el día de hoy era para la lectura integral de la sentencia, cuyo fallo ya fue dado de manera resolvida en la audiencia pasada. Resolución número 23, Lima, 27 de junio del año 2024. En el proceso seguido, ante este tercer juzgado penal nacional, contra César Joaquín Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas, Rubén William Moreno Olivo, Ricardo Marmadillo, José Malca Valencia, Adam Sichavichis y Cristian Joel Cruzate Pereda como coautores del delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Hilda Soledad Saldarriaga Barcamonte, contra Luis Humberto Arroyo por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real en agravio del Estado, contra Adam Sichavichis y Sheila Etan Ramírez Policarpio como autores del delito contra la paz en la modalidad de acción Bailenquir en agravio de la sociedad, y contra Sheila Etan Ramírez Policarpio como autora del delito contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia. Vamos a dar lectura, la sentencia debe ser modificada solo a la parte considerativa. Este es al análisis que se ha efectuado de la presente sentencia. Expresa el Ministerio Público que en el presente proceso se ha evidenciado la existencia de una relación criminal de estructura vertical que operó desde fines del 2009 hasta mayo del 2014, tal es así que en el proceso 17 ventilado ante la primera sala Penal Superior Nacional Transitoria del Crimen Organizado, expediente número 120-2014, se estableció 4 estratos. En el presente caso se alude al primero y último de ellos. El primero, la cúpula de la relación criminal, integrada por el acusado César Joaquín Álvarez Aguilar, quien lideraba la misma, así como por el acusado Luis Humberto Arroyo Rojas, quien secundaba líder. El aparato ejecutor sicarios, integrado por Rubén William Moreno Oliva, Jorge Luis Roy Valencia y Cristian Joel Cruzate Pereda, entre otros. Esta organización criminal, según lo que señala el Ministerio Público, se encargaba de ejecutar atentados y asesinatos contra los opositores políticos y civiles que denunciaban los diversos actos de corrupción que venían ocurriendo en el interior del gobierno presidencial de Ancash. Dicho atentado era realizado por el aparato ejecutor de la organización criminal y ocurrió de forma sucesiva entre los años 2010 y 2014, siendo en este caso los siguientes. En agravio de José Luis Sánchez Milla, el 12 de julio del 2010, el primer atentado de Ezequiel Nolasco Campos, el 20 de julio del 2010,
a Jorge Luis Goyansky Paredes el 24 de julio de 2011, el segundo atentado a Ezequiel Nolasco Campos el 18 de junio del 2012, a Hilda Saldarriaga Bracamonte el 11 de julio de 2013 y el asesinato de Ezequiel Nolasco el 14 de marzo del 2014. Cabe mencionar, indica el Ministerio Público, que dicho proceso se condenó por la Comisión de Acción del Tepalinquir al haber formado una agrupación organizada con la finalidad de cometer los delitos de homicidio calificado, entre otros. En consecuencia, se advierte la existencia de la presunta organización criminal que habría gestado, propiciado y ejecutado el crimen contra Hilda Saldarriaga Bracamonte a favor de los intereses de la organización. Expresa asimismo que debe señalarse que este crimen es uno de los más cometidos por la organización criminal liderada por funcionarios del exgobierno regional de Ancash, cuyo móvil fue silenciar a quien en esa época era considerado como un testigo importante y relevante para el esclarecimiento del primer atentado contra Ezequiel Nolasco Campos, realizado por la misma organización el 20 de julio de 2010, en el interior de su mueble ubicado en la calle San Miguel, por el joven 3 de octubre, distrito de Chimbote, donde resultó gravemente herido y asesinado su hijo político Roberto Carlos Torres Blas. Sin embargo, con fecha 14 de marzo de 2014, se materializó el asesinato de Ezequiel Nolasco Campos en el interior de la bodega Centenario, ubicada en el Centenario número 127, distrito de Santa María, provincia de Guadalajara, departamento de Lima. Ambos eventos delictivos como consecuencia de la acción ilícita de sicarios, aparato ejecutor a favor de la organización criminal. Es así que luego de revelada y conocida la fuente, esto es, la testigo Hilda Saldarriaga Bracamonte, quien detalló las identidades de los presuntos autores de dicho crimen, entre otros pormenores, el primer atentado contra Ezequiel Dionisio Nolasco Campos, suscitado el 20 de julio de 2010, empezó a ser asediada por la organización criminal, recibiendo dádivas permanentes y constantes con la finalidad de que no contara la verdad, habiéndose encargado a Luis Humberto Arroyo Rojas tal silenciamiento, por lo que este a su vez contactaba con Ricardo Patiño Armadillo a fin de que sea el intermediario entre ellos y la víctima Saldarriaga Bracamonte, testigo de tal proceso, para lo cual en varias oportunidades se le entregó sumas de dinero al intermediario para que a su vez sea destinado a Hilda Saldarriaga, conllevando a que dicho testigo se muestre desleal con la información brindada durante el desarrollo del expediente número 598-2010 ante la autoridad correspondiente. Dicha labor de intermediario se le asigna a Ricardo Patiño Armadillo, aprovechando dos situaciones puntuales. Primero, se trataba de un miembro de la Policía Nacional en actividad y como tal había participado en varias investigaciones y acciones policiales donde se encontraba involucrada Hilda Saldarriaga por negocios relacionados a la prostitución. Segundo, debido a que además existía un grado de estrecha amistad y afinidad entre Patiño Armadillo y Saldarriaga Bracamonte, puesto que el primero además fue padrino de su hija. Asimismo, la organización contó con el apoyo de intervención constante de Sheila Etal Ramírez Policarpio, quien en esa época se desempeñaba como abogada de la agraviada, y lejos de actuar en los parámetros de su profesión y con los cánones éticos, también se ocupó de incentivarla, entregando sumas de dinero que recibía de la organización con la final de mantenerla callada, y que de virtud de los aportes iniciales que brindó al esclarecimiento del atentado, y por el contrario se comporte desleal durante todo el proceso. De estos hechos llegó a enterarse Ezequiel Nolasco Campos, logrando tener evidencias de dicha entrega por parte de la organización a través de Patiño Armadillo, interponiendo la denuncia respectiva y personando como material visual o fuente probatoria discos compactos y que contenían las grabaciones de las conversaciones entre Hilda Saldarriaga Bracamonte y Ricardo Patiño Armadillo. Respecto a tales pagos indebidos, generándose una investigación, caso número 648-2011, contra ambos por el delito de encubrimiento real, y en este nuevo proceso, donde una vez más volvió a ser citada Hilda Saldarriaga Bracamonte para que brinde su declaración y participe en otra diligencia, por lo cual, ante su insistencia, fue citada con fecha de 26 de junio de 2013, y además se somete a una pericia fonética a efectos de la homologación de voz en las contenidas en dicho audiovisual, el disco audiovisual. Asimismo, se citó el 19 de julio de 2023 a dicha diligencia de visualización de transmisión del CD, citación a la cual nunca llegó, y respecto de esa última diligencia no se logró materializar al haber sido asesinada en víspera de la diligencia, que involucra directamente a los líderes integrantes de la organización criminal.
Esto último se puede verificar de las acciones fiscales de la carpeta 648-2011 por encubrimiento real, donde obra el documento de nombre de acta de concurrencia levantada en Chimbote desde el 26 de junio de 2013, donde el fiscal responsable del caso deja constancia de la concurrencia de Hilda Saldarriaga Bracamo en diligencia que para recabar muestras de voz de los imputados, lo cual no pudo realizarse por insistencia del acusado Wilfredo Patiño Bardía y el perito, más aún que también había sido solicitado para rendir declaración Hilda Saldarriaga para el 25 de junio de 2023, conforme se prende de la disposición número 9 de fecha 4 de junio de 2013. Para la perpetración de este crimen, Luis Arroyo, por orden de César Álvarez Aguilar, contactó a Rubén Moreno Oliva, Goro, a fin de que se encargue de la ejecución de la víctima, Hilda Saldarriaga, para lo cual reclutó a los sicarios Jorge Luis Malca Valencia, Chino Malca, Kenji Iván Cruz Alejos, y Cristian Joel Cruzate Pereda, colombiano, siendo estos dos últimos quienes el día de los hechos ingresaron en el inmueble de la agraviada, la batieron por disparos de proyectil de arma de fuego, custodiados y secundarios por Luis Malva Valencia durante la llegada y huida de la escena del crimen a fin de no ser identificados y resultar ilesos del plan criminal. En este juicio, dada la actividad probatoria existente sobre los testigos, peritos y pruebas documentales, se tiene en el fundamento 4, análisis y valoración probatoria. Conforme al artículo 2.1 del título original del Código Procesal Penal, toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme y debidamente motivada. Para tales efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En ese sentido, la presunción de inocencia opera como regla de juicio fáctico, es decir, como regla referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencias en el ámbito probatorio y como arreglo a la cual la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiendo la absolución del imputado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. En este orden de ideas, para que tal teoría del caso del Ministerio Público, se requiere actividad probatoria de cargo. Por ello, la prueba es el instrumento que utiliza las partes desde hace siglos para demostrar la veracidad de sus afirmaciones y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad y falsedad de los hechos fácticos. En este orden de ideas, para determinar la existencia del delito de la responsabilidad de los acusados, debe valorarse las pruebas personal y documental actuadas en juicio y para cuyo efecto deberá procederse a examinarse individual y luego conjuntamente con los demás, teniendo en cuenta para su versión las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y criterios adoptados conforme dispuesto en el artículo 15.8.1 del Código Penal. Hechos probados no controvertidos en el plenario. Conforme a la posición fiscal, el 11 de julio del 2013, a horas 2 aproximadamente de la mañana, Hilda Saldarriaga Bracamonte se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el asentamiento humano Tahuantinsuyo, Manzana Velote 1, distrito de Nuevo Chimbote, en compañía de sus dos menores hijos, Harold Calderón Saldarriaga, 18 años, y RMCG, de 3 meses. La occiso sufrió un atentado disparándole con arma de fuego, impactándole 7 proyectiles en diferentes partes de su cuerpo, que le ocasionaron la muerte, dejando herido a Harold Eduardo Calderón Saldarriaga, hijo de esta última. Este hecho quedó acreditado en el plenario con la oralización del acta de levantamiento de cadáveres de la víctima Hilda Saldarriaga Bracamonte de fecha 11 de julio de 2013, la declaración de la perito Julie Betty Cayo Volarte, quien elaboró el protocolo de necropsia número 117-13 CH, indicando que la pericia se efectuó a Hilda Saldarriaga Bracamonte, quien estaba vestida con una chompa polar color negro y rosado, otra de hilo, vivirí turquesa, un brasier y un pantalón y medias deportivas en el examen, y que en el examen interno, en el cuerpo y cabeza, se halló lesiones traumáticas en cabeza, tórax, abdomen y piernas. Con el examen interno de la cabeza se le encontró en la base del cráneo que se había partido en pedacitos y se encontró una bala de plomo. En los pulmones existió sangrado de las circunstancias y esa sangre acumulada en las descripciones traumáticas en orificio 1 de la cabeza. Dicha herida está a la línea del rostro y se aprecia un tatuaje y el orificio 2, 3, 4, 5 y 7 en la cabeza y punto salieron las balas, pero en los demás efectos de ingreso y salida de la bala, en el punto 6 y 7 no se encontró el orificio de salida. De adelante hacia atrás es cuando se ve su rostro y quiere decir que ingresó desde
la parte delantera hacia atrás. En cuanto a los servicios entrantes y perforantes, los perforantes tienen grado de ingreso y salida y las salidas penetrantes, pero no existe orificio de salida. Las causas de la muerte se determinó por mano ajena porque de acuerdo a lo escrito no la realizó la propia persona. Asimismo, se tiene expuesto por la perito Rosabeth Gamboa Alcares, quien elaboró la pericia antropología forense número 009-2013, fecha 11 de julio de 2013, practicado a la occisa Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte. La data de la muerte es de 13 horas. La occisa presentaba en el lado izquierdo, en el hombro izquierdo, un tatuaje en forma de mariposa. Tenía tatuajes en el pecho izquierdo de un cúbito con lineamiento verde oscuro. Dentro de 2 caracteres de color rojo. Debajo del tatuaje el nombre de Renzo. Se utilizó el método de observación microscópica. Asimismo, con los puestos por el perito Mario Raza Barros, quien elaboró el dictamen pericial de balística número 887-2013, de fecha 29 de julio de 2013, en relación a las muestras consistentes en proyectiles que habían sido utilizados para el asesinato de Hilda Saldarriaga Bracamonte, precisando que realizada una inscripción técnico-balística a la occisa Hilda Saldarriaga Bracamonte, presentó 11 orificios, 7 de entrada y 4 de salidas por arma de fuego calibre 38. Se encontró muestras de 2 proyectiles en el cuerpo de la occisa. Asimismo, no se pudo determinar si era revólver o pistola de similar calibre. Elaboró el dictamen pericial número 876-2013, de fecha 27 de julio de 2013, y utilizó el método de peine y espiral. Los peritos se ponen en fila y efectúan un barrido de fuera adentro y el espiral también de afuera adentro en forma circular. Se encontró la occisa sobre la cama. Tenía polera, manga larga negra y fucsia, y por debajo una chompa negra, manga color libre de hilo, un polo de algodón, color turquesa, brasier negro, pantalón de color rojo, pantaloneta color morado y ropa interior color fucsia. El inmueble tenía 2 habitaciones, una sala amplia en la habitación de la occisa izquierda, con el informe balístico 05 Recas Bipol Depri, donde el perito Lisbeth de Pasquel precisó que el dictamen pericial 876 existía un error que con este informe quiere aclarar. Asimismo quedó acreditado con el acta de inspección a manera de reconstrucción de fecha 15 de julio de 2013, que realizado en el inmueble el asentamiento humano de Bonizuy Manzana B. Lote, que acredita que la víctima fue asesinada en su domicilio. Organización criminal. Expresa el Ministerio Público como antecedente la existencia de una organización criminal de estructura vertical que operó desde fines del 2009 hasta mayo del 2014 e indica que eso aparece en el expediente número 120-2014. Donde se estableció 4 estratos. El primero, por la relación integrada por el acusado César Joaquín Álvarez Aguilar, quien lideraba la misma, así como el acusado Luis Humberto Arroyo Rojas, quien secundaba líder. El aparato ejecutor sicario se integraba por Rubén William Moreno Oliva, Jorge Luis Loroy Valencia y Cristian Joel Cruzate Pereda, entre otros, y que esta organización criminal tuvo como actividad adicional ejecutar atentados y asesinatos contra los opositores políticos y civiles que denunciaban los diversos actos de corrupción que venían ocurriendo en el interior del gobierno regional de Ancash. Dichos atentados eran realizados por el aparato ejecutor de la organización criminal que ocurrieron en forma sucesiva durante los años 2010 al 2014. El persecutor del delito en la sentencia en el expediente número 120, expedida con fecha 25 de enero de 2021 por la primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, da por acreditada la existencia de esta organización criminal, dedicada, entre otros, a cometer asesinatos. Empero, dicha sentencia, como ha quedado establecido en el plenario, si bien condenó a César Joaquín Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas y Rubén Moreno Oliva como coautores del delito de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado en agravio de Ezequiel Nolasco Campos, y a Wilter Patiño Marmadillo, Víctor López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, Cristian Joel Cruzate Pereda, entre otros, dicha resolución no tiene la calidad de cosa juzgada, al estar impugnada la misma, por lo que no está acreditado con dicho instrumental que estemos ante una organización criminal. Indicó también el Ministerio Público como antecedente que esta supuesta organización criminal habría asesinado, entre otros, a Luis Sánchez Milla, Ezequiel Nolasco Campos, Jorge Luis Oyaski Pereda. Sin embargo, el presente juicio, conforme lo precisan los abogados defensores de los acusados, por ejemplo, José Luis Sánchez Milla no murió por orden de la organización criminal, sino en Trujillo hubo un proceso grabado y en dicho evento falleció dicha persona. Por tanto, ese extremo no ha sido acreditado por el Ministerio Público. ¿Quién más
mató a Hilda Saldarriaga Bracamonte y por qué? Indica la acusación que Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte detalló las identidades de los presuntos autores del primer atentado contra Ezequiel Nolasco Campos, suscitado el 20 de julio de 2010, por lo que empezó a ser asediada por la organización, recibiendo dádivas permanentes y constantes con la finalidad de que no contara la verdad, habiéndose encargado a Luis Humberto Arroyo Rojas tal silenciamiento, por lo que este a su vez se contactó con Ricardo Patiño Armadillo a fin de que sea intermediario entre ellos y la víctima Hilda Saldarriaga Bracamonte, testigo del proceso, para lo cual en varias oportunidades le entregó cantidades de dinero al intermediario para que a su vez sea destinada a Hilda Saldarriaga, conllevando que dicho testigo se muestre desleal con la información brindada en el proceso número 598-2010 ante las autoridades correspondientes. Hilda Saldarriaga, testigo clave en el primer atentado contra Ezequiel Nolasco. Conforme se tiene del expediente 664-87-2010, con fecha 10 de julio de 2010, a las 5:15 p.m., Javier Alexander Sánchez Cachay, a bordo de su vehículo de placa BSE 749, efectuó recorrido por inmediaciones del inmueble de dicha agraviada, situado en la calle San Miguel, Manzana T, lote 3, por el joven 3 de octubre, distrito de Nuevo Chimbote, manteniendo comunicación con sus coacusados respecto a la presencia de Ezequiel Nolasco en ese afán homicida. Rubén William Moreno Oliva, conocido como a bordo del vehículo de placa B1053, junto a su hermano Gonzalo y Luis Moreno Oliva Alexis, José Reyes Camones, lo cual es de un sujeto desconocido, se dirige ante los jóvenes el 1 de mayo, siendo recibido por Arnaldo Dinola Núñez, Nayo, en el inmueble situado en Manzana K, lote 15, por los jóvenes 1 de mayo, a efectos de que Reyes Camona y el sujeto desconocido se vistan de uniforme policial, llegando a dicho lugar, Edinson Iván Torres Corso, Chilipo, conduciendo una moto lineal, la misma que fuera abordada por dichos procesados provistos de arma de fuego, trasladándose al inmueble de Ezequiel Nolasco Campos, bajándose unos metros antes a efecto de no ser advertidos, en tanto que Edinson y Iván Torres Corso los esperaban en la cuadra del inmueble de dicho agraviado, ingresando a dicho mueble sin resistencia alguna, dado que la puerta se hallaba abierta, dirigiéndose camuflados con uniforme policial Alexis José Reyes Camones hasta el ambiente en que Ezequiel Nolasco Campos estaba sentado en su escritorio, acompañado de Inocente Saavedra Vargas, su secretaria Esmeralda del Pilar Obeso Custodio y otros trabajadores de construcción civil, en tanto que en otro ambiente, otros trabajadores del gremio de construcción civil, Frinder Florentino Valberto Nolasco, Óscar Michel Tafur Torres, así como su hijo político Roberto Carlos, procediendo este procesado a efectuar disparos con arma de fuego contra la integridad física de Ezequiel Nolasco Campos, produciendo heridos por arma de fuego 2 de entrada y 2 de salida en la región pectoral ámbar y abdomen derecho, así como en la mano derecha. Al retirarse dicho procesado, es abordado por Roberto Carlos Torres Blas, quien, al pretender detenerlo, le dispara con arma de fuego a la altura de la extremidad inferior derecho, impacto que le comprometió la arteria carótida derecha, produciéndose hemorragia masiva más hipovolémica, deviniendo en su deceso. Señaló el Ministerio Público, señaló en juicio el fiscal provincial Lorenzo Javier Melgarejo que cuando se efectúan las diligencias preliminares del primer atentado de Ezequiel Nolasco Campos, la policía le comunicó que había ubicado a un testigo que estaba en las instalaciones de la comisaría, por lo que acudió y tomaron su declaración, que estuvo el equipo del mayor Guevara, el jefe de Prove, Arronati, y esta señora estaba con un hijito de 7, 8 meses, y ella refirió tener información y se procedió a efectuar una entrevista a la misma que fue grabada, y luego se tomó su declaración por escrito, y refirió que de los hechos se enteró a través de las conversaciones y otros hechos relacionados con su conviviente Arnaldo, conocido como Nayo, que ese día de los hechos, el 20 de julio del 2010, en la noche a las 8:30, llegó Nayo muy nervioso, asustado, se puso a ver TV, las noticias de la localidad, que dicha declaración se le tomó a dicha persona 6 días luego del atentado. Esta señora indicó que tenía conocimiento que su conviviente Nayo Moya y segundo habían participado y prestado auxilio o facilitado a 2 sujetos que fueron a cambiarse ropa. Al llegar, no recuerda si la casa era de los jóvenes o de la familia de Nayo, que queda en el 1 de mayo, donde fueron con una moto de civil. Y ahí se cambiaron de policías y se fueron
hacer el atentado. Declaración que se tomó sin presencia de su abogado defensor y que luego esa declaración fue vendida a los medios de comunicación y que eso le causó mucha sorpresa al señor fiscal a cargo de dicha investigación. Asimismo, indica el señor fiscal a cargo de la investigación que la propia víctima solicitó ampliación de esa declaración por cuanto la declaración que brindó en su presencia había sido presionada y que a nivel del juzgado de Hilda repite esta versión. En la investigación que se tuvo en el expediente número 6487-2010, seguido de la Corte Superior de Santa, fue comprendido, entre otros, Luis Humberto Arroyo Rojas, Alexis Reyes Camones, Iván Torres Coto, Jaime Sánchez Cachay, Rubén William Moreno Oliva, Gonzalo Moreno Oliva, Roberto Palacio Flores, Arnaldo Nuela Muñoz, entre otros. En dicho proceso se sobreseyó la causa a Luis Humberto Arroyo Rojas y mediante recurso de nulidad número 884-2014, Santa, la Corte Suprema declaró no haber nulidad en cuanto se condena a Edison Iván Torres Corso como autor del delito vicio calificado por lucro y grado de tentativa en agravio de Ezequiel Nolasco Campo, declaró no haber nulidad en el auto que sobresee el proceso a Luis Humberto Arroyo Rojas como instigador del delito vicio calificado en grado de tentativa. Declaró no haber nulidad en cuanto a los absueltos Alexis José Reyes Camones, Jaime Sánchez Cachay y Arnaldo Ordinola Núñez, así como de Alberto Manuel Palacios Flores como cómplice secundaria, y reservó el proceso a Rubén Moreno Oliva y Gonzalo Luis Moreno Oliva, quien posteriormente, según sentencia de fecha 25 de enero de 2015, se condenó a Rubén William Moreno Oliva como autor del delito de homicidio calificado, asesinato por lucro en grado de tentativa en agravio de Ezequiel Nolasco Campo, sentencia confirmada por la Corte Suprema mediante recurso de nulidad número 970-2015 de Santa, que declaró no haber nulidad en la sentencia contra Rubén William Moreno por el delito de homicidio calificado, asesinato por lucro en agravio de Ezequiel Nolasco Campo. Recurso de nulidad 884-2014. En esa investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, Hilda Saldarriaga Bracamonte, con la versión dada 6 días del evento delictuoso, era testigo clave y por ello debía ser asesinada. La Corte Suprema, en la sentencia emitida en ese proceso por la Corte de Santa, analiza los argumentos del actor civil, quien precisó que Hilda Saldarriaga Bracamonte fue muerta por la mafia, y concluye que es obvio que el atentado contra el agraviado Ezequiel Nolasco y su hijo político se perpetró en el marco de un conjunto de conflictos gobernativos, políticos y sindicales de la región Ancash. El agraviado Nolasco Campos se apartó del presidente regional y se inició un grupo político opositor al del alcalde de Chimbote, a la vez que el sindicato de protección civil que dirigía se dividió por un grupo coincidió con la línea implementada por el presidente regional, lo que determinó numerosos conflictos en obras públicas por cupos de trabajo y consiguiente enemistad y actos de violencia. Si bien es cierto la acusación en el proceso inicial de tentativa de homicidio en agravio de Ezequiel Nolasco Campos indica en el recurso unidad del fundamento 3 que se habría dado por la versión de Hilda Saldarriaga, quien indicó que escuchó que su conviviente, Ordinola Núñez Nayo, y Jaime Sánchez Cachay Fiolín conversaban con el encausado Arroyo Rojas y le iban a dar dinero para que elimine a Sánchez Milla y al agraviado Nolasco Campos. De igual manera, Sánchez Cachay en una conversación anunció, luego de la muerte de Sánchez Milla, que el próximo a morir de un plomazo era Nolasco Campos. Además, sus hermanas Genoveva y Solina expresaron molestias, por lo que Ordinola Núñez había prestado su casa el 20 de julio de 2010 para que ingresen 2 personas para cambiarse con uniforme de policías. Empero, en el fundamento 14, precisa la Corte Suprema. La testigo Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte, inicialmente vinculada en los hechos como testigo de oídas, a su conviviente Arnaldo Ordinola Núñez, Jaime Reyes Cachay y Luis Humberto Arroyo Rojas. Según se detalló en el fundamento 3, incluso señaló que Torres Corso en una ocasión fue a visitar a su conviviente en una moto. Empero, en sus declaraciones sumariales de fojas 1470 y 1830, se retractó por completo y cuestionó la intervención que se le hizo y la labor policial del mayor de la Policía Nacional, Eduardo Runati, quien la amenazó con detenerla por la historia que tenía
le hizo que prepare una versión contra su conviviente y además, persona que citó, la firmó y luego le indicó que declarase de ese modo en presencia del Ministerio Público, la cual incluso denunció en los medios de comunicación, véase Diario Chimbote de Foja, JAS 1330. Concluyendo la Corte Suprema que el actuar del efectivo policial Arunati, quien pese que Hilda Saldarriaga estaba con requisitoria, no la detuvo. Y las retractaciones de Hilda Saldarriaga, sin corroboración en su primera versión, descartan su inicial versión como prueba válida. Y si bien es cierto, no fue a juicio, no hay versión que la enlace con su versión inicial. Asimismo, que su versión no fue corroborada por las hermanas de Ordinola Núñez, y si estaba con requisitoria, debió contar con un abogado defensor, por lo que esto invalida su inicial declaración y las retractaciones que éste efectuó posteriormente. Concluyendo, pues, que ella no era una testigo clave en el atentado a Ezequiel Nolasco Campos. Asimismo, en este orden de días no existe prueba actuada en juicio que determine que Hilda Saldarriaga fue asesinada para que no declare o cambie su versión en juicio. Véase que en el video YouTube que aparece y que se visualizó, la justicia dice que fue utilizada para grabar videos que comprometan a Arroyo. Los testigos que concurrieron al juicio, como son el testigo con clave TR20, señaló que mataron a Hilda porque la señora iba a declarar sobre la muerte del señor Nolasco. Es por eso que la han asesinado. Pero también indicó que el hijo de Hilda Saldarriaga tenía problemas. El testigo TR 1105-2015, testigo de oídas, señaló que el padre de Hilda le contó que era un testigo de la muerte de Blas, cuando atentaron contra el señor Nolasco. El testigo TR 2013 precisó que en juicio que la habían asesinado para mantener en silencio lo que ya sabía, y que ya que era su pareja quien estaba metido en este lío. Y el hijo, y también el hijo de Nolasco. Luego dice que la asesinaron por pedir dinero. La testigo Fiorella María Nolasco Blas indicó que ella sale públicamente y aparece en videos como señala lo visitó en el penal y le dijo que iba a ir a juicio y contaría la verdad y que él no tenía nada que ver, y al día siguiente la mata. El testigo TR 27-2015 refirió haber visto en las noticias que habían matado en Saldarriaga, y el testigo Marco Antonio Sánchez Ponte era abogado de Nolasco Campos y precisó que Hilda fue la primera testigo que dio información sobre el atentado a Nolasco Campos. El testigo TR23 indicó que Hilda Saldarriaga tiene conocimiento que la mataron en Nuevo Chimbote por tener muchos enemigos del gobierno de Luis Arroyo y César Álvarez, y que tenía amistad por cuando Hilda salía a declarar y decía las irregularidades en ese distrito. Así, ningún testigo actuado en juicio hace referencia o precisa por qué fue asesinada Hilda Saldarriaga, dado que todos ellos son testigos de oída, versiones no corroboradas, homicidio calificado. Se atribuye a César Álvarez el delito de homicidio calificado en su calidad de coautor, solventando de manera económica y logística a los autores materiales sicarios, quienes se les dio orden para que eliminen a una de las principales testigos en el proceso del atentado contra Ezequiel Nolasco Campos. Y además se indica como proceso de encubrir información al requerimiento de la organización criminal, su posición jerárquica coordinó y encargó a Luis Humberto Arroyo Rojas la ejecución de la víctima Hilda Saldarriaga Bracamonte, siendo este último quien contactó con Rubén Moreno Oliva, a fin de que se encargue de ejecutar a la víctima, para lo cual este reclutó a los sicarios: Jorge Luis Malca Valencia, Chino Malca, Cristian Joel Cruzalpe Pereira, colombiano Negracho, y Kenji Cruz Alejo, siendo los últimos de nombrados quien falleció el 11 de julio del 2013. Ahora bien, si bien es cierto, conforme ha quedado acreditado, la Oxisa falleció el 11 de julio del 2023 en su domicilio por 7 disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, en juicio no ha quedado acreditado con prueba alguna que efectivamente César Álvarez Aguilar haya solventado económica y logísticamente a los autores materiales sicarios
para que maten a Hilda Saldarriaga, menos que coordinó con el acusado Luis Humberto Arroyo Rojas la ejecución de Hilda Saldarriaga. Los testigos con identidad reservada, ninguno de ellos precisó e indicó haber sido testigo que efectivamente Luis Humberto Arroyo coordinó con César Álvarez para que se ejecute a dicha testigo. Ahora bien, la imputación a Luis Humberto Arroyo Rojas es haberse contactado con Rubén Moreno Oliva para que se encargue de la ejecución de Hilda. Empero, tampoco existe prueba en ese sentido. Si bien Edinson Torres Corso indicó en juicio que Arnaldo Ordinola Muñoz lo citó en una oportunidad en su domicilio, donde vivía también la víctima, y pudo ver a César Álvarez Aguilar y Luis Humberto Arroyo Rojas, y que como estaba enfermo se retiró, también dijo que dicha reunión era para atentar contra Ezequiel Nolasco y no contra Hilda Saldarriaga, quien estaba presente en dicha reunión. No existiendo pruebas que corroboren esa imputación, aunado que el testigo de identidad reservada, FECOR 1114, indicó en juicio que Barnechea le contó sobre los sicarios, que no quería hacer ese trabajo, que no estaba acostumbrado a matar y que no lo iba a rezar. Y Padilla se molestó y que López Padilla, junto con Mongrado, se encargaban de reclutar sicarios. Pero en este proceso, ni López Padilla ni Montarón son partes del mismo, sino que dichos sujetos se encuentran en el expediente 120 de 2014, por lo que no existe prueba alguna que acredite que Arroyo Rojas coordinara con sicarios. Precisa la imputación que Luis Humberto Arroyo Rojas se contactó con Rubén Moreno Oliva, Goro, a fin de que se encargue de la ejecución de la víctima, para la cual este reclutó a los sicarios Jorge Luis Malca Valencia y Cristian Joel Luzarte Pereira, alias colombianos, siendo los últimos de los nombrados quienes el 11 de julio de 2013 a las 2 horas aproximadamente ingresaron al inmueble de la víctima ubicado en asentamiento Mando Tahuantinsuyo, manzana de Peloto, distrito de Nochimbote, y lo abatieron con 5 disparos de proyectil de arma a fuego, custodiados y secundados por Jorge Luis Malca Valencia durante la llegada. En el plenario no concurrió ni se ofreció prueba alguna que acredite que Rubén Moreno Oliva reclutó a Jorge Malca Valencia, y aquí está el Joel Cruzate Pereira, colombiano negro, menos a Kenji Cruz Alejos, hoy fallecidos. Si bien, como se determinó, Hilda falleció por disparo de arma de fuego en su domicilio, no existe testigo directo que haya reconocido a Jorge Luis Malca Valencia, Cristian Joel Cruzate Pereira, colombiano, y Cristian Cruz Alejos como los que ejecutaron a la víctima. Si bien a juicio concurrió el testigo con clave TR20, quien refirió que conoce los hechos, pensando que Hilda Saldarriaga habría sido asesinada, indicando 2 personas que irrumpieron en su casa con el propósito de asesinarla. Aproximadamente a las 2 de la madrugada se encontraban descansando y al escuchar un ruido en la parte trasera, ella manda a su hijo mayor para que vaya a ver qué pasaba. Al ir su hijo mayor, las luces de la cocina estaban apagadas. Cuando el hijo prende la luz, se encuentra con una primera persona que cometió el sicariato a la señora Hilda, en la cual el hijo corre al cuarto de la mamá, prendiendo la luz y con dirección a la cama de Hilda y la señora Hilda, protegiendo a su hijo de lo que lo querían asesinar. Ella saca a su hijo Harold, ella le tira encima, estando también 2 menores hijos y su hija que recién había nacido. Al momento del asesinato, la luz de la cocina estaba apagada y cuando Hilda manda a su hijo, como su informe ya queda claro, prendió la luz. Y así se tiene que a esta primera persona que apunta con arma de fuego a Harold fue reconocida. Y fue quien entró al dormitorio y allí estaba descansando su mamá y en el momento le apunta, corre hacia su madre y se tira boca abajo y de la cual ella estaba, que amamantaba a su pequeña hija, que recién había dado luz. Él corre y se pone boca abajo en la cama de su colchón y es cuando Hilda le dice no mates al chico y se tira encima de Harold como cubriéndolo para que no lo dispare y suelta a su hija pequeña que había estado amamantando. Indica este testigo que 2 personas ingresaron y que reconoció solo a uno. Y que la segunda persona no lo pudo ver bien, que a la primera persona lo reconoció porque salió en las noticias, y es cuando el hijo de Hilda reconoce al asesino de Nolasco y de Hilda Saldarriaga. Esta persona tiene características que era moreno, medio trigueño, pelo pegado, de unos 60, unos 61 aproximadamente, de unos 20 a 25. Siento que reconoció a Cruz de él, pero indicó no reconocer a la segunda persona que ingresó. Sin embargo, sí reconoció a Kenji Iván Cruz Alejos,
Y ahora, en el plenario, ha indicado que eso no había ocurrido. Para contrarrestar lo que había señalado, se le mostró acta de reconocimiento fotográfico no solo de Cruzate Pereira, sino también de Kenji Cruz Alejo, y cuando se le preguntó en juicio por qué es que ahora no le reconocía, indicó que había sido influenciado. Por tanto, la versión de testigo que indica haber reconocido como partícipe del hecho Cruzate Pereira queda desvirtuada frente a las contradicciones que luego dice que no reconoce al segundo de los participantes, que vendría a ser Kenji Cruz Alejo. De esta versión, donde se reconoce a Cruzate Pereira, no hay otra prueba, no hay otro testigo que corrobore dicha afirmación. Asimismo, se precisa que luego de las tentativas ilícitas, la víctima Hilda Saldarriaga Bracamonte, testigo de cargo, se tornó más requiriente, presionando a los integrantes de la oración, entre ellos Luis Arroyo Rojas, con quien tenía contacto directo, tanto por la vía telefónica como de manera personal, acudiendo a la gravedad de manera distinta a su vivienda como a su centro de labor en la Municipalidad de Santa, amenazándolo con contar la verdad, al igual que lo harían los procesados por el primer atentado no Nolasco, puesto que se habían programado fechas para que se realice un juicio en torno al primer atentado. No habrá prueba alguna que Arroyo haya entregado sumas de dinero a la víctima directamente. Según el informe número 039-2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, respecto a la vinculación de las comunicaciones, las empresas telefónicas enviaron la información en forma desordenada y la policía los sube a un sistema y se analizan estos llamados en el punto para luego utilizar un software especializado designado, y que en dicho informe se señala que habría diversos números de teléfonos y que se había podido verificar conversaciones, comunicaciones entre César Álvarez Aguilar, Ricardo Patiño Barbadillo, asimismo también con Arroyo Rojas. Sin embargo, de todas las actas de lectura del celular, donde también se señala que aparecía Patiño Barbadillo en el celular de Hilda Saldarriaga Bracamonte, queda claro que ha existido comunicaciones entre ellos. Lo que en realidad se desconoce es qué es lo que conversaron. Por tanto, ese cruce de llamadas no corrobora la hipótesis del Ministerio Público. Delito de encubrimiento real. El delito de encubrimiento real es la manera de dificultar la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito. De la mera actividad, dificultad, hacer difícil la labor obstruccional como entorpecer, enturbar o impedir. Expresa como precedente al asesinato de Hilda Saldarriaga, se estableció que el acusado Luis Arroyo Rojas, por orden del líder César Álvarez Aguilar, contactó con Ricardo Patiño Barbadillo a fin de que este sea el intermediario entre la relación y Saldarriaga Bracamonte, y así le entregue sumas de dinero a dicha fémina, a veces de manera directa y otra a través de familiares y allegados, de esta aprovechando la estrecha afinidad entre ellos y su vínculo laboral con el Policía Nacional, dádivas que tenían como finalidad entorpecer la averiguación de la verdad en torno al proceso en relación al primer asesinato de Ezequiel Nolasco Campos y el homicidio de Roberto Torres Plaza, expediente número 598-2010, así como también en el proceso que se le siguiera a ambos, Patiño Barbadillo y Saldarriaga Bracamonte, por delito de encubrimiento real, caso 648-2011, siendo en este último donde se logró reunir evidencias que involucraban, indica el Ministerio Público, a Luis Arroyo, que había tenido reuniones personales a través de sus allegados con Hilda Saldarriaga para que entregarle las ventajas económicas y este guarda silencio. Debe precisarse que Ezequiel Nolasco Campos denunció a Hilda Saldarriaga Bracamonte y Ricardo Patiño Barbadillo por encubrimiento real, adjuntando a dicha denuncia, el 1 de septiembre del 2011, 3 CDs, generándose el expediente número 648-2011, y en dicho proceso declaró Hilda Saldarriaga en calidad investigada en presencia de su abogado, y ahí indica que ha tenido conversaciones con Patiño Barbadillo, pero no sobre el caso del atentado de Ezequiel Nolasco, y que las conversaciones no se han tratado de dinero, pero sí de apoyo para asesoría de un abogado por el problema que involucraba en el asesinato de Nolasco, y en dicha investigación se reprogramó la declaración de Hilda Saldarriaga para el 19 de julio de 2017. Y en los videos que fueron visualizados, se precisa que en dichos videos se puede apreciar que Hilda Saldarriaga mantiene conversaciones con el doctor José Carrasco Alvarado, pidiéndole que le proporcione el teléfono del doctor Arroyo, proceso en el cual fue absuelto Patiño Barbadillo en segunda instancia. En dicho proceso no habrá evidencias que involucren directamente a Luis Arroyo Rojas por la entrega de dinero a cambio de su silencio, dado que se ha visualizado incluso el último video donde Hilda Saldarriaga le dice a Patiño Barbadillo
que quiere hacer una consulta al doctor Arroyo por cuanto su conviviente Anayo tenía problemas de alimentos, pero no se determinó en ese proceso que las ventajas no sean a cambio de su silencio. En juicio, efectivamente, con los testigos que han concurrido, ha quedado acreditado que Patiño Marmadillo entregaba sumas de dinero a Hilda Santarriaga, quien fue su pareja. El testigo con clave TR20 precisa que Patiño Marmadillo le entregó dinero a Hilda en 3 o 4 oportunidades, en aproximadamente 700 soles, que entregaba al hijo de Hilda por la espalda de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, y que ella le dijo a su hijo que era para que le entregue a Nayo en el penal. El dinero que le mandó Patiño era no para Hilda, sino para tanto Hilda como Nayo. El testigo TR 11-03-2015, que es testigo referencial, indicó que en juicio que el padre de Hilda le comentó que el dinero lo enviaba a Arroyo y Álvarez, que Patiño era quien entregaba el dinero directamente a la señora Hilda, por su silencio a la referencia, para no hacer referencia a los criminales. Ella tenía comunicación con Arroyo y con señor Álvarez, y era por el dinero que le enviaba para mantener a sus hijos, que no hablara, que se callara, incluso a través de su hijo. El testigo TR 2013 indicó que Ricardo Patiño le entregaba dinero a la señora Hilda algunas veces de manera directa y a otras personas a través de otras, incluso a través de su hija, que se llama Angie Santarriaga Bracamonte. El origen del dinero que entregaba el señor Patiño era a modo de silenciamiento, para que no diga nada, que no tenga conocimiento, que no tenga conocimiento de que su pareja estaba metido. Sin embargo, estos testigos son testigos veídos. Incluso se señala que el dinero era para Nayo, y en otras oportunidades era para silenciar a Hilda. Pero no se ha acreditado que el dinero sea efectivamente para silenciar a Hilda Santarriaga Bracamonte. Por tanto, no se habría acreditado la hipótesis del Ministerio Público. En cuanto a Sheila Etan Remedios Policarpio, se le atribuye haber aprovechado su condición de abogada de la víctima Hilda Soledad Bracamonte con la finalidad de asesorarla para que en su condición de testigo se conduzca de manera desleal durante el proceso penal seguido en el intento de homicidio en agravio de Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido el 10 de julio de 2010, donde resultó asesinado Rubén Torres Blas, expediente número 598-2010. Propiciando y cuidando para que Hilda Santarriaga varíe y cambie su versión de la realidad de los hechos, entregándole el dinero que reciba de parte de la organización criminal, beneficiándose con cantidades recibidas, simulando en algunas oportunidades la entrega de bienes para su bebé, logrando la deslealtad de ese testigo debido a la influencia que ejerció sobre la víctima. Se le atribuye haberse aprovechado en su condición de abogada con la finalidad de acelerarlo para que se conduzca de manera desleal en ambos procesos. El Ministerio Público efectuó una sola imputación en cuanto a Sheila Ramírez. Sin embargo, le imputa 2 delitos. El primero, encubrimiento real, y el delito de obstrucción de la justicia. Sin embargo, conforme se ha podido verificar del propio proceso, donde Hilda, número 648-2011, de encubrimiento real, Hilda Santarriaga Bracamonte se persona a dicho proceso y su abogada era Isaías Rafael Herrera Paredes, con cal 1737, y recién con fecha 6 de mayo del 2013, Hilda Santarriaga apersona como su abogada Sheila Ramírez Policarpio, pero no existe otro escrito presentado menos pruebas que acredite que le entregaba dinero para que varíe o cambie su versión, dado que en ese proceso ella había precisado que los temas de conversación con Patiño eran sobre procesos que se seguía a su exconviviente. Es más, la testigo TR-102 indicó que le contaron que Sheila le entregaba dinero a Hilda y que muchas veces esa persona se quedaba con el dinero. Sin embargo, esta testigo es una testigo de referencia. Incluso señaló que el dinero que entregaba Sheila era del señor Álvarez, que le enviaba para Hilda, que a veces le mandaba 500 soles, y esta abogada se había burlado, y ahí vino el caso. Respecto a la pregunta de defensa, si conoce lo que significa la intelectualidad, ha señalado que no se ha podido determinar que efectivamente el hecho de haberse apersonado como abogada haya sido precisamente para comportarse de manera desleal en un proceso, dado que no hay otra versión. Es más, también se tiene el testigo que señala que la abogada de Hilda no era la señora Sheila, sino una tal Nancy, que incluso era la persona que le grababa los videos. No habiendo prueba alguna,
que acredite los delitos de encubrimiento real y obstrucción a la justicia. Acción ilícita para delinquir. La acusadada Sheila Etan Ramírez Policarpio funge, señala el Ministerio Público, de integrante de la organización criminal de estructura vertical que operó año 2009 hasta el 2014, por lo que, dada la permanencia y el tiempo de asesinar, le permitió que la víctima, Hilda Saldarriaga Bracamonte, se conduzca de manera alterada durante el proceso penal seguido por el intento de homicidio de Ezequiel Nolasco Campos el 10 de julio de 2010, donde resultó muerto Roberto Torres Blas, procediendo y coayudando para que Hilda Saldarriaga Bracamonte daría su testimonio. Al acusado Adam Sicha Vilches se señala al Ministerio Público que se funge como integrante de la organización criminal que operó en el año 2009 al 2014, por lo que su accionar en el asesinato de Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte favoreció a dicha organización, siendo así que se le atribuye también el delito de acción ilícita para delinquir. El artículo 317 del Código Penal señala que el que forma parte de una organización criminal de 2 o más personas destinadas a cometer ilícitos ser reprimido por el solo hecho de ser miembro de la misma, una pena privativa no mayor de 3 ni mayor de 7. La Corte Suprema ha precisado así que queda claro que el indicado tipo penal sanciona el solo hecho de formar la agrupación a través de sus notas esenciales que le otorgan una sustancial propiedad de relativa organización. Luego se habla de la permanencia estabilidad, el número de personas, sin que se materialice sus planes delictivos. En tal virtud, el delito de acción ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometan determinadas infracciones, ni siquiera se requiere que haya iniciado la fase ejecutoria. En ese sentido, no estamos ante una colingüencia. Con la actividad probatoria actuada en juicio, no se ha acreditado que los acusados, esto es, Adam Sicha Vilches y Sheila Ramírez Policarpio, pertenezcan a dicha organización criminal. Por tanto, ante insuficiencia probatoria en este extremo, deben ser absueltos, dado que conforme incluso se ha precisado, no ha acreditado que Álvarez Aguilar y Arroyo Rojas sean una organización criminal. En ese concepto, no habiéndose destruido la presunción de inocencia que le asiste a los acusados, deben ser absueltos por insuficiencia probatoria, no siendo posible su condena por prueba indiciaria, dado que no existe contra indicios sólidos que así lo corroboren. En cuanto a la reparación civil, la Procuraduría Pública ha ofrecido el oficio número 2125-2019, remitido por la Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, solicitando que se fije reparación civil. Y efectivamente, la Corte Suprema ha versado, la obligación de reparar nace como consecuencia de la aparición de un daño ilícito y atribuido al sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. El daño es el único factor esencial para que concurra el ilícito civil. Este instituto jurídico se encuentra regulado en el artículo 23 del Código Penal, donde se precisa que la reparación civil comprende la restitución del bien, si no es posible su valor, la indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, el artículo 101 del Código Penal prevé que la reparación se rige, además, por la disposición del Código Civil. Según lo señala el Acuerdo Plenario 6-2016 y la Casación 1803-2018 Lambayeque, la Corte Suprema ha enfatizado que la responsabilidad civil en sede penal no deriva propiamente de la comisión de una infracción penal, su fundamento no es el delito, sino el daño ocasionado, resultado de la comisión de un hecho por parte del autor directo de una conducta que tiene un comportamiento ilícito y que genera un daño indemnizable y resarcible. Esta responsabilidad siempre es fuente de obligaciones, causales de las que una persona queda sujeta al deber jurídico de realizar en favor de otra una determinada prestación. En ese concepto, para poder determinar una reparación civil, se tiene el artículo 12.3 del Código Procesal Penal que señala: la sentencia absolutoria del autosobrecimiento no impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible. En tal virtud, para que este órgano jurisdiccional proceda a imponer una reparación civil, una sentencia absolutoria, debe haber un nexo causal. Analizando la imputación, el ilícito, lo antijurídico, el favor de atribución y cómo se ha indicado ese nexo y el daño que hubiera ocurrido. En el presente caso, conforme ya se ha precisado, no hay un nexo causal, dado que todos los tipos penales por los cuales han sido juzgados los acusados, no hay una prueba que consolide la tesis de la Fiscalía. En consecuencia,
La reparación civil solicitada por el Ministerio Público y por el actor civil debe ser desestimada. Cosas. El artículo 497 del nuevo Código Procesal establece que la ley general y excepciones para el pago de costos, toda decisión que ponga fin al proceso o que resuelva una incidencia de ejecución, establecer quién debe afrontar las costas. En el presente caso, el Ministerio Público ha sido vencido, quien se encuentre condenado por ley de su pago. Por estos fundamentos, el tercer juzgado penal nacional de la Corte Nacional de Justicia Especializada emite el siguiente fallo. 1. Absolviendo a César Joaquín Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas, Rubén William Moreno Oliva, Jorge Luis Malca Valencia, Adam Sichal Vilchis, Cristian Joel Cruzate Pereda, cuyas generales de ley obran en la parte introductoria de los cargos formulados en su contra como presuntos coautores y como cómplice secundario a Ricardo Wilfredo Patiño Armadillo del delito contra la vida y el cuerpo de salud en homicidio calificado en agravio de Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte. 2. Absolviendo a Luis Humberto Arroyo Rojas como autor del delito de perversión de justicia, verdad, encubrimiento real en agravio del Estado. Absolviendo a Sheila Ethan Ramírez Policarpo y a Nancy Vilches, cuyas generales obran en la parte introductoria de la presente resolución del delito contra la paz pública, la verdad de hacer delito para delinquir en agravio de la sociedad. Absolviendo a Sheila Ethan Ramírez Policarpo como autor del delito contra la perversión de justicia, la modalidad de encubrimiento real de construcción a la justicia en agravio del Estado. Declarar infundado el pago de la reparación civil soltada por el público respecto a los acusados absueltos César Joaquín Álvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas, Rubén William Moreno Oliva, Ricardo Patiño Marmadillo, Jorge Luis Malca Valencia y Adam Sichal Vilches. En cuanto al delito de homicidio calificado. Declarar infundada la pretensión de reparación civil soltada por la propiedad pública especial en delitos de la pública en cuanto a los absueltos Sheila Ethan Ramírez Policarpo y Adam Sichal Vilches por el delito de acción lista para delinquir en agravio de la sociedad contra Luis Humberto Arroyo Rojas y Sheila Ethan Policarpo por el delito de encubrimiento real y contra la absuelta Sheila Ethan Ramírez Policarpo por el delito de obstrucción a la justicia en agravio del Estado. Sin costos para el Ministerio Público por estar exonerado, se dispone, con sentido autoridad, se anulen los antecedentes policiales, judiciales y administrativos derivados del presente proceso, se justifique la presente sentencia conforme a ley, tómese de razón, firmado Caballero García, Coronado Salazar y Bengoa Valdiglesias. Sobre la sentencia emitida, se pregunta al Ministerio Público. Nos reservamos, señora magistrada. Gracias, doctora. A la Procuradora Pública, ¿estará ahí el Procurador? Procuraduría se reserva el derecho de se pone a reflejar para esto. Muy bien, la audiencia ha concluido. Buenos días con todos ustedes. Gracias. Buenos días, doctores. Buenos días. Permiso, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.